Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Es un gusto saludar a quienes nos siguen a través de Canal 44, la señal de todos. También a quienes nos ven en México y América Latina, gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Queremos recordarle las formas de hacer contacto. @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Hoy hablaremos sobre lo que está sucediendo en Cuba respecto a las vacunas que están desarrollando. Usted recordará que Cuba fue uno de los países que despuntó al inicio de la pandemia, no solamente por el control de la epidemia, sino por el inicio en los ensayos de vacunas. Este país se prepara ya para los ensayos clínicos de Soberana 2 en niños. Una vez que sea aprobado, podría comenzar su aplicación. Revisaremos qué es lo que está sucediendo en esta isla. La Organización Panamericana de la Salud reitera que en las Américas aumenta el número de hospitalizaciones y muertes de personas jóvenes. Este fenómeno también lo estaremos observando a lo largo del programa. Y China autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el COVID-19 de Sinovac o Sinovac, como también se le conoce, para niños. El gobierno de Israel informó que entre diciembre de 2020 y mayo de este segundo año de pandemia se notificaron 275 casos de miocarditis. En 148 se produjo en el momento de la vacunación anti-COVID. Todo esto y mucho más a lo largo de la siguiente hora. Vamos con nuestra compañera Isaura López Villalobos, precisamente para que nos cuente sobre estas vacunas anti-COVID, algunas de ellas en etapas clínicas, otras ya preparándose para ser suministradas a la población más joven. En fase de estudio aún están las diferentes vacunas aprobadas para la emergencia sanitaria por COVID-19. Las reacciones y afectaciones que llegan a producir son analizadas con detenimiento por los especialistas a fin de mejorar la fórmula. Durante este proceso se analizaron los signos y síntomas en cada grupo etario vacunado. Si bien comenzó en adultos mayores de 60 años y más, fue por la alta mortandad atribuido a diversos padecimientos crónicos. Cada biológico está recomendado a cada grupo etario de acuerdo con la metodología clínica utilizada. Por ello es que las reacciones se observan de modo diferente en cada década de la vida. En este corto caminar de aplicación de vacunas COVID-19, en cada momento se analiza el tipo de reacción que se tiene por género, por edad y por el tipo de padecimiento que tiene la persona. Las investigaciones son minuciosas y detalladas a fin de diferenciar las afectaciones que hay entre adultos, jóvenes y mayores de 60 años. Algunas hipótesis que describen los estudios atribuyen a los mecanismos del sistema inmune implicados en la defensa frente a las infecciones y que se activan en respuesta frente a la vacuna y se encuentran más debilitados por la edad. En cambio, con los adultos jóvenes, aunque no hay resultados específicos preliminares, podría ser que las reacciones son más fuertes debido a que llegan con un sistema inmune más débil, ya que podría ser a que tienen un alto consumo en diversas sustancias y a las modificaciones en su entorno de vida. Algunos estudios muestran que las personas mayores utilizan medicamentos que diluyen la sangre con más frecuencia o incluso a diario, lo que podría disminuir el riesgo de coágulos. Las investigaciones también sugieren que los sistemas inmunitarios de las personas mayores muestran un descenso progresivo de la función inmunitaria con el aumento de la edad, lo que significa que los jóvenes muestran reacciones inmunitarias más fuertes que las personas mayores y las mujeres incluso más fuertes que los hombres. Todo ello implicaría una mayor incidencia en las mujeres jóvenes en comparación con los hombres a las personas mayores, señaló el estudio.
En el renglón de control de la pandemia COVID-19, la vacuna frente al virus SARS-CoV-2 surge principalmente para prevenir hospitalizaciones, ingresos en unidades de cuidados intensivos y mortandad. La vacuna COVID-19 sigue en una etapa de investigación directa. La meta es evitar que surjan reacciones severas en los diferentes grupos etarios. Informó Isaura López Villalobos. Vamos con nuestra compañera Cristina Gallego para que nos presente el informe más reciente de la Organización Mundial de la Salud. Cristina, te saludamos. Adelante con la información. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales confirmados de COVID-19 en el planeta ya superan los 173 millones desde que comenzó la pandemia y las muertes alcanzan las 3.700.000, aunque los contagios y fallecimientos mundiales van en descenso según los datos de la Organización Mundial de la Salud. Los expertos de la organización han subrayado el caso de Chile, donde una gran parte de la población está inmunizada, pero los casos y muertes tardan en remitir, para recordar que la vacunación contra la COVID-19 es solo una parte de la solución y no reemplaza otras medidas para reducir la transmisión del coronavirus. La OMS ha recordado que llevará tiempo que las vacunas tengan el impacto que todos esperamos. Primero, reducir la morbilidad y la mortalidad y luego tener un impacto en rebajar la transmisión. Además, los expertos indicaron que a veces se olvida que las vacunas despliegan toda su efectividad 2 semanas después de la segunda dosis. A ello se agrega que se necesita un nivel muy alto de personas vacunadas, entre el 70 y el 80% de la población, para empezar a constituir la inmunidad colectiva, momento en el que se comienza a ver una reducción importante de la transmisión del virus. Por otra parte, 2,7 millones de personas y más de 40 organizaciones han firmado una petición de acceso universal a las vacunas anti-COVID a bajo precio, que ha sido enviada a la Organización Mundial del Comercio, donde se sigue negociando una posible suspensión de las patentes en estos productos médicos. India y Sudáfrica solicitaron esta suspensión en octubre de 2020 y en los últimos meses se han unido más de 60 países en desarrollo. Contrarios por el momento a esta suspensión de patentes, se sitúan muchos países donde tienen su sede farmacéuticas que han desarrollado vacunas y otros fármacos contra la COVID-19, entre ellos la Unión Europea, Reino Unido y Suiza, y aunque Estados Unidos al principio también era reticente, ha mostrado su disposición a negociar. Por último, la Organización Mundial de la Salud se ha pronunciado con respecto a la celebración de la Copa América en Brasil del 13 de junio al 10 de julio, que ha causado polémica en momentos en los que Brasil se mantiene como el segundo país del mundo con más casos y muertes semanales por COVID-19. La OMS ha advertido de que los países que decidan organizar eventos masivos de cualquier índole deben asegurar que cuentan con un sistema de evaluación y manejo de riesgos para evitar que la situación sanitaria se agrave. Reportó desde Ginebra Cristina Gallego para el programa Coronavirus, la pandemia. Por lo pronto, China autoriza vacunar a su población infantil. El gobierno de Israel informó que entre diciembre de 2020 y mayo de este segundo año de pandemia se notificaron 275 casos de miocarditis. De esta cifra, 148 se produjeron en el momento de la vacunación anti-COVID. Los detalles de estos casos son los siguientes. 27 casos fueron reportados alrededor del momento de la primera dosis. 5.4 millones de personas recibieron la dosis. 11 personas vacunadas reportaron enfermedades preexistentes. 121 casos de miocarditis fueron reportados dentro del primer mes a partir de la vacuna. 5 millones de personas fueron vacunados con la segunda dosis. 60 de ellas tienen comorbilidades. El gobierno de Israel explica que la miocarditis suele ser una enfermedad leve, caracterizada por síntomas como dolores en el pecho, dificultad para respirar o palpitaciones cardíacas rápidas. Suele aparecer entre hombres más jóvenes, de 16 a 30 años. Por lo general, implica una hospitalización a corto plazo. La miocarditis puede ser causada por una infección por el SARS-CoV-2 o por otros virus. Hasta ahora, este fenómeno se reportó principalmente entre hombres más jóvenes de 16 a 19 años, generalmente después de la segunda dosis. La mayoría de los casos han estado en el hospital hasta 4 días y el 95% se consideran casos leves, informó Elizabeth Ortiz.
Bueno, le había presentado esta nota sobre China, que está empezando a vacunar a su población infantil. Esto lo veremos y lo escucharemos más adelante, porque sin duda alguna, esto que nos presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz sobre los casos de miocarditis tras la aplicación de la vacuna anti-COVID, particularmente entre jóvenes de 16 a 19 años, es un buen tema para iniciar hoy nuestra charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, bienvenido. Hola Belén, buen día, qué gusto saludarte. Igualmente, doctor, gracias por acompañarnos. Bueno, sin duda alguna, doctor, se ha hablado mucho sobre, primero lo hemos hablado ampliamente aquí, las reacciones que pudieran provocar las vacunas y que regularmente son las mismas que generan otras vacunas. Sin embargo, se ha hablado sobre estos casos de miocarditis, doctor, reportadas tras la aplicación de una vacuna. ¿Qué se sabe al respecto, doctor? Mira, la publicación es respecto de el comité de seguimiento que dio Israel a su población vacunada. Como recordará nuestra amable audiencia, comentamos que Israel fue el país que logró el objetivo de vacunación del mayor porcentaje de la población en un tiempo récord. Prácticamente lo lograron en 3 meses y medio aproximadamente, y los diferentes países casi siempre conforman un comité de seguimiento cuando inician con un programa de vacunación, más tratándose de una vacuna nueva, y eso es lo que hizo Israel. Al empezar a aplicar de forma masiva las vacunas contra COVID-19, ellos empiezan a hacer un monitoreo sobre eventos adversos y encuentran casos de miocarditis, particularmente en población más joven, comparado con población, por ejemplo, de más de 40 años de edad. Los casos que ellos identificaron fueron prácticamente jóvenes de entre 16 y 25 años de edad. La miocarditis, y lo platicábamos ayer en esta mesa, Belén, es una inflamación del músculo cardíaco. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido con respecto a la vacuna? Bueno, primero es muy importante haberlo detectado. No es tan sorpresivo porque se ha llegado a presentar con otras vacunas. La respuesta inmune que se genera cuando se aplica una vacuna, esa respuesta inmune se acompaña de inflamación, y esa inflamación puede darse en cualquier órgano o sistema. En este caso fue en el músculo cardíaco de los pacientes identificados. No hubo ninguna fatalidad, hay que decirlo, y por otro lado, los casos fueron leves y la mayor parte autolimitados. Los principales síntomas que presentaron estos pacientes fueron dolor en el área cardiológica, en el pecho del lado izquierdo. También tuvieron en algunos casos ligera dificultad respiratoria, pero la mayor parte se resolvieron en 2 o 3 semanas en promedio, y requirieron solamente tratamiento, la mayor parte de ellos, con antiinflamatorios y con corticosteroides. Eso es en general lo que ocurrió con este estudio publicado en el New England Journal of Medicine con aproximadamente hace 4 semanas, y los casos afortunadamente tuvieron una buena resolución. Ahora, en estos momentos se tienen comités de monitoreo de las vacunas en todo el mundo, y por ejemplo el 5 de abril acaba de aparecer publicado el monitoreo en los Estados Unidos con 2 vacunas, la vacuna de Pfizer y la vacuna de Moderna, con varios millones de personas vacunadas, en donde se evalúa lo que se conoce como reactogenicidad de la vacuna.
Es decir, la frecuencia de eventos adversos, tanto leves como eventos adversos graves, sobre todo anafilaxia, en los que ellos analizan prácticamente todos los estados de la Unión Americana. El estudio lo conduce el Centro para Control de Enfermedades y hay resultados muy interesantes porque sorprendentemente, Belén, en concordancia con el estudio de Israel que detectó los casos de miocarditis en personas más jóvenes, también los efectos secundarios o eventos adversos encontrados en los Estados Unidos fueron más frecuentes en poblaciones menores de 60 años que en mayores de 60 años. ¿Nos cuenta por qué, doctor? ¿Qué es lo que se sabe sobre este fenómeno? Vamos a regresar después de la pausa, gracias al infectólogo, y regresamos después del corte. Estamos de regreso en este programa especial de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook. Nos pueden mandar mensajes también a través de WhatsApp al 33 22 42 06 90. Doctor, antes de irnos a la pausa, nos dejaba este suspenso sobre la mesa, sobre el estudio que realizaron en Estados Unidos ya con millones de personas vacunadas. Efectivamente, Belén. Mira, ellos hacen un análisis de lo que ocurre en los siguientes 7 días a partir de la primera dosis y a partir de la segunda dosis. Recordemos que ellos aplicaron predominantemente Moderna y aplicaron predominantemente Pfizer. Primer hallazgo: los eventos adversos fueron más frecuentes después de la segunda dosis que después de la primera. Y eso casi lo han encontrado todos los estudios que analizan reactogenicidad a nivel mundial. Número 2, fueron más frecuentes estos eventos secundarios con Moderna que con Pfizer. Número 3, fueron más frecuentes en menores de 65 años comparado con las personas mayores de 60 años, tanto en la primera dosis como en la segunda dosis. Ellos analizan 2 tipos de eventos secundarios: los eventos que se presentaron como reacciones locales en el sitio de la vacuna, como dolor, por ejemplo, en el sitio de la vacunación, edema, enrojecimiento, y analizaron los eventos sistémicos, como por ejemplo dolor de cabeza, dolores musculares, fiebre, cansancio, dolor ocular, particularmente, incluso algunos aparentemente no tan relacionados, pero que sí llegaron a presentarse, como náusea, vómito y diarrea, incluso dentro del lapso de los 7 días. El hallazgo fue, Belén, en cuanto a las reacciones encontradas directamente en el sitio de la inyección. Estas se presentaron en cerca del 60% de las personas inoculadas, y en cuanto a los eventos sistémicos, se encontraron en prácticamente promedio el 45% de las personas vacunadas. Entonces, sí es muy alto el porcentaje de eventos secundarios. Afortunadamente, todos estos son considerados como eventos secundarios leves, y ahorita vamos a hablar de los que encontraron de anafilaxia, porque también evidentemente se pudieron encontrar algunos casos de anafilaxia, pero afortunadamente la mayor parte fueron eventos leves
que se resolvieron en los siguientes 7 días. Que eso es importante, doctor, leves y además pasajeros. Leves pasajeros y la mayor parte de ellos sin requerir siquiera algún fármaco para su contención. ¿Qué han encontrado además, doctor, después de esta primera etapa, digamos, las reacciones casi que inmediatas? Mira, Belén, el 98% de estos eventos ocurren dentro de esos primeros 7 días. De hecho, por eso diseñaron el estudio de esa manera, para hacer la búsqueda dentro de esos 7 días y los eventos que fueron graves como anafilaxia se presentaron en las primeras 2 horas de haber recibido la inoculación y la proporción fue de aproximadamente entre 3 y 4 casos por cada millón de personas vacunadas. 3 y 4 casos por cada millón de personas vacunadas. Muy poco. Muy poco. Ayer comentábamos en la mesa que en global, considerando los diferentes biológicos que se han venido utilizando contra COVID, la presentación de un evento adverso grave que pone en riesgo la vida se ha presentado solamente en máximo 1 de cada 100,000 personas vacunadas, 1 de cada 100,000. Y Belén, por supuesto que sí existen algunos eventos adversos tardíos, de los cuales podemos comentar con detalle en un momento. Recordemos el caso de 2 vacunas que fueron AstraZeneca y Johnson & Johnson. Ahí la población mundial se alertó, hubo mucha preocupación por los casos que se presentaron de trombocitopenia trombótica, lo que comúnmente llamamos trombos que ocurrieron con las vacunas de AstraZeneca y de Johnson & Johnson, que estas se presentaron de forma más tardía, ocurrieron más o menos en el lapso de los 10 a los 20 o incluso 30 días después de la vacunación. Sí estuvieron relacionados finalmente con la vacuna después de los estudios en donde se detectó la presencia de anticuerpos contra un factor en donde actúa la heparina, y por eso se llegó a la conclusión de que estos pacientes, aunque tuvieran trombos, no debían recibir heparina sino otro tipo de anticoagulantes, y también se llegó a la conclusión de que sí eran eventos adversos relacionados con la inmunidad generada con las vacunas. Pero Belén, también creo que debemos dejar muy claro ante la audiencia el hecho de que estas reacciones adversas graves de trombocitopenia trombótica o trombosis trombocitopénica, como queramos llamarle, fueron, por ejemplo, 8 casos de la vacuna de Johnson & Johnson, 12 casos en 8 millones de vacunas. Y en el caso de Pfizer fueron 21 casos, si mal no recuerdo, no, AstraZeneca, perdón. Johnson, 8 casos, 8 millones de personas vacunadas. AstraZeneca, 21 casos en aproximadamente ya 70 millones de personas vacunadas. Esa fue la proporción, una proporción verdaderamente baja, y aunque sí se consideraron relacionados con la vacuna, es un evento verdaderamente raro, poco probable, que indudablemente carga la balanza del beneficio sobre el perjuicio que pudieran generar estas vacunas. Ahora sabemos y tenemos identificado algunos exámenes de laboratorio que se pueden realizar de manera temprana para identificar si alguna persona está teniendo síntomas sugestivos de esta trombosis trombocitopénica para actuar de manera oportuna. La mayor parte de esas trombosis ocurrieron
en venas y en senos venosos del sistema nervioso central. Son personas que tuvieron trastornos de la conciencia, convulsiones y llegaron a estado de coma neurológico, de origen neurológico, por la trombosis en esas venas importantes y senos venosos del sistema nervioso central. Y bueno, creo que un último punto que cabe destacar es que la mayor parte fueron jóvenes y mujeres, la gran mayoría. De hecho, con respecto a la vacuna de Johnson & Johnson, todas fueron mujeres. Doctor, regresando de la pausa, vamos a hablar le queremos preguntar por qué se está detectando mayor reacción a las vacunas en la población joven. Y algo que nos han preguntado con insistencia a través de nuestros canales de comunicación, doctor, es si las vacunas pudieran despertar alguna enfermedad o alguna condición ya preexistente en un paciente, o si pudieran generar alguna enfermedad. Esto nos han preguntado mucho, doctor. Claro. Con esto regresamos después de la pausa. Estamos de regreso en esta charla con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Doctor, antes de irnos a la pausa, le preguntaba, ¿por qué se está registrando mayor reacción en la población joven frente a una vacuna? Fíjate, Belén, que incluso ocurre con otros biológicos, con otras vacunas. Es hipotético, pero se considera que la respuesta inmune que se genera en los jóvenes es más intensa, es más sólida, más temprana además, y por ende esta respuesta inmune genera mayor sintomatología. Hay algunos estudios, no en este momento con COVID, o no que yo haya identificado con la vacuna de COVID, pero sí hay algunos estudios que han demostrado que a mayor sintomatología después de una vacuna, mayores cantidades de anticuerpos, y esto se ha visto comparativamente más importante, más intenso, los niveles de anticuerpos y también de sintomatología después de una vacuna en población joven comparativamente con población de mayor edad. También hay otra hipótesis, la hipótesis de que la proporción de adultos mayores que toman medicamentos que tienen actividad antitrombótica, como por ejemplo ácido acetil salicílico, y también antiinflamatorios, por ejemplo por enfermedades reumatológicas, en donde estos adultos mayores toman antiinflamatorios no esteroideos como naproxen, por ejemplo, ibuprofen, paracetamol, etcétera, o incluso fármacos para artritis reumatoide que tienen mayor potencia antiinflamatoria. Eso puede atenuar la respuesta inmune después de la aplicación de una vacuna, y como esto no ocurre habitualmente en la población joven, eso puede generar la diferencia entre uno y otro grupo. Es posible que sea lo que vino ocurriendo, por ejemplo, con este estudio de reactogenicidad, que la referencia completa, por cierto, es en la revista JAMA o JAMA del 5 de abril del 2021 para quien guste consultarla con más detalle. Está muy interesante. Doctor, brevemente, para despedir esta charla, ¿podrían las vacunas despertar alguna enfermedad, alguna condición preexistente o incluso generar alguna condición en la persona que recibe la vacuna, doctor? Fíjate, Belén, que ha sido una pregunta histórica, porque algunos estudios han sugerido
que, por ejemplo, enfermedades como la esclerosis múltiple podrían estar relacionadas con la aplicación de múltiples vacunas o, por ejemplo, alguna vez se habló de que el autismo podría tener en su trasfondo alteraciones neurológicas relacionadas con una respuesta inmune intensa y además persistente relacionada con la aplicación de múltiples vacunas. La verdad, Belén, es que al día de hoy no se tiene al respecto una conclusión contundente de que las vacunas generen ese tipo de enfermedades. Por ejemplo, algunas de ellas son desmielinizantes, como la esclerosis múltiple, y aunque se ha investigado por esa posibilidad, no se puede llegar a esa conclusión con los datos que se tienen al día de hoy. Lo que sí, por ejemplo, ha llegado a ocurrir y sí se ha relacionado muy de cerca es enfermedades como Guillain-Barré, este síndrome de Landry-Guillain-Barré, que es una neuropatía ascendente que genera debilidad progresiva de los músculos, empezando de las extremidades inferiores, las piernas, y hacia arriba progresivamente, y que puede llevar a los pacientes a mucha gravedad, requiriendo incluso intubación endotraqueal, etcétera. Bueno, se ha encontrado Guillain-Barré en personas que recibieron recientemente alguna vacuna. No se ha visto con frecuencia con las vacunas de COVID-19, pero sí ha sido identificado con otras vacunas. Sin embargo, el síndrome de Guillain-Barré también se ha relacionado con mucha frecuencia con infecciones virales, incluso leves. Entonces, como en algún momento pudo haber coexistido la vacuna y también alguna infección viral leve, no se ha podido tener clara identificación de que haya sido la vacuna más que alguna infección viral respiratoria leve la responsable de esos casos de Guillain-Barré. Todavía en ese sentido existe controversia y existen muchas preguntas por resolver. Doctor, interesantísima la charla, como siempre. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias, Belén, con todo gusto. Un excelente día. Igualmente. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Se la presentábamos ya esta noticia antes. China empezó a inmunizar o quiere empezar a inmunizar a su población infantil. China autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra el coronavirus de Sinovac para niños, convirtiéndose en el primer país en otorgar la aprobación para niños de tan solo 3 años. Los responsables de salud chinos justificaron la medida, ya que recientemente se informó que los jóvenes con la enfermedad podrían ser tan infecciosos como los adultos. Singapur, Hong Kong y algunos estados de Estados Unidos han autorizado hasta ahora el uso de vacunas COVID-19 contra niños de 12 años y más. Sin embargo, no se ha informado cuándo comenzará la aplicación de este biológico a los menores desde los 3 años en China. La investigación de la fase 1 y la fase 2, que involucró a varios cientos de participantes, mostró que la vacuna Sinovac es tan segura y efectiva para los niños como para los adultos, detalló el director ejecutivo de la compañía, Jin Won, a la emisora estatal de televisión central de China. A decir del funcionario, se puede usar la misma vacuna, la misma cantidad y el mismo proceso para niños de entre 3 y 17 años, por lo que la autoridad sanitaria de China impulsará el uso de vacunas para diferentes grupos de edad de manera ordenada en función de las necesidades epidémicas y la estructura de la población china. Y es que coinciden especialistas del mundo, la COVID-19 también puede provocar enfermedades graves y consecuencias a largo plazo en niños y adolescentes, por lo que piden que también sean vacunados. La COVID se está propagando con rapidez entre niños y adolescentes debido a la variante británica B117, según el Instituto Robert Koch. La incidencia entre los más jóvenes se ha duplicado en un corto periodo de tiempo. Cada vez más niños y adolescentes sufren cursos severos que tienen que ser tratados en unidades de cuidados intensivos, incluso cuando los menores han superado la COVID.
Es posible que se presenten enfermedades tardías o consecuencias a largo plazo, informó Rocío López Fonseca. Mira, este tema también ya lo abordábamos con el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez y también en una pieza previa de nuestra compañera Elizabeth Ortiz, porque resulta que en Estados Unidos, Reino Unido e Israel también están investigando a fondo qué pasa con los casos de miocarditis tras haber recibido una vacuna contra COVID-19. Desde el 26 de mayo, el subcomité del Grupo Asesor sobre la Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud está revisando informes de una pequeña cantidad de casos de miocarditis notificados en personas vacunadas con los biológicos de ARN mensajero de COVID-19. Este grupo de investigadores informó que en la mayoría de los casos, las personas se han recuperado, por lo que se está solicitando información adicional para evaluar la relación que existe con las vacunas anti-COVID. El 17 de mayo, el Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad de Vacunas del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de Estados Unidos concluyó que hay pocos informes de miocarditis hasta la fecha y que estos casos parecen ocurrir predominantemente en adolescentes y adultos jóvenes. Es más común que se presenten en hombres que en mujeres, tras la segunda dosis y por lo general 4 días después de recibir el biológico. La mayoría parecen ser casos leves. El subcomité que reporta los hallazgos a la OMS informó que hasta el momento se trata de informes espontáneos, por ello se necesitan estudios más rigurosos. Estados Unidos, Reino Unido e Israel están haciendo el análisis al respecto. La Brighton Collaboration, comunidad que tiene como objetivo promover y mejorar la seguridad de las vacunas, desarrolló un borrador de la definición de caso de miocarditis, informó Elizabeth Ortiz. Preocupa, por cierto, en Estados Unidos el número de adolescentes hospitalizados por COVID-19. Los Centros para la Prevención y el Control de Enfermedades en Estados Unidos reportaron un aumento en la hospitalización de adolescentes. En el mes previo a las recomendaciones de las vacunas Pfizer COVID-19 para adolescentes y adolescentes mayores de 12 años, los CDC observaron datos preocupantes sobre las hospitalizaciones de adolescentes con COVID-19. Más preocupante fue el número de adolescentes ingresados en el hospital que requirieron tratamiento en la unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica. La tasa de hospitalización de adolescentes por COVID-19 alcanzaron un máximo de 2.1 por cada 100.000 habitantes a principios de enero de 2021. Disminuyeron a 0.6 a mediados de marzo y aumentaron a 1.3 en abril. Entre 204 adolescentes que probablemente fueron hospitalizados principalmente por COVID-19, entre el 1 de enero y el 31 de marzo de este año, el 31% ingresó en una unidad de cuidados intensivos y el 5% requirió ventilación mecánica invasiva. No hubo muertes asociadas, informó Elizabeth Ortiz. Continuamos con este recorrido por el mundo. Vamos ahora a Alemania con nuestro compañero Juan Antonio Palop de la agencia EFE para que nos actualice información. Juan Antonio, qué gusto escucharte. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La situación está mejorando significativamente en Alemania. Si a principios de mayo el país se encontraba en plena tercera ola, los principales parámetros de la pandemia arrojan en estos momentos una mejor imagen del país, dentro aún de la gravedad. En las pasadas 24 horas se han registrado 4.917 nuevos contagios y 179 muertes. La incidencia acumulada en los últimos 7 días es de 36,8 casos por cada 100.000 habitantes. A principios del mes pasado se rozaron los 160. Alemania, con más de 83 millones de habitantes, acumula 3,7 millones de positivos y cerca de 89.000 muertes con o por COVID. Además, la ocupación de las unidades de cuidados intensivos en los hospitales también ha caído de forma drástica, a menos de la mitad. Si se alcanzaron los 5.300 pacientes por COVID en todo el país en mayo, ahora no llegan a 2.300. La campaña de vacunación ha cogido además velocidad en las últimas semanas. Según los datos del Ministerio de Sanidad, se han administrado ya cerca de 52 millones de dosis. Un 44% de la población ha recibido al menos una y casi el 19% las 2 dosis y está completamente inmunizada. Las restricciones se están levantando de forma progresiva, aunque con precauciones. Cafeterías y restaurantes están abriendo sus terrazas, aunque en muchos lugares es necesario presentar aún test rápidos negativos. Y en algunas zonas se permite de nuevo el turismo. Los colegios, cerrados total o parcialmente desde diciembre, están retomando la actividad presencial. Las mascarillas, sin embargo, siguen siendo necesarias en los comercios, las aulas, las oficinas y en el transporte público.
Así, el gobierno alemán ha rebajado esta semana el nivel de alerta pandémica en el país de muy alta, el máximo posible, a alta. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, buscando el equilibrio entre lo conseguido en las últimas semanas y los retos por delante, ha asegurado que la situación es ahora mejor, pero que el país se encuentra aún en medio de la pandemia. Reportó desde Alemania Juan Palop para el programa Coronavirus, la pandemia. Bueno, pues así Alemania, un país que a pesar de todos los recursos, a pesar de contar con laboratorios que participaron en la creación de vacunas y a pesar de ser un país tan organizado, pues la ha visto difícil en esta pandemia de COVID-19. Parece que poco a poco comienzan a disminuir los casos, aunque la vacunación, por increíble que parezca, en Alemania avanza con lentitud. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. La Organización Panamericana de la Salud advierte sobre el incremento de hospitalizaciones y muertes en el continente americano. Advirtió la Organización Panamericana de la Salud que a medida que se acelera la pandemia de COVID-19 en las Américas, aumenta el número de hospitalizaciones y muertes de personas jóvenes. ¿Pero por qué está sucediendo este fenómeno? Según el organismo internacional, entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, las tasas de mortalidad entre menores de 39 años en Brasil se duplicaron, se cuadriplicaron para las personas de entre 40 y 50 años y se triplicaron para aquellos de entre 50 y 60 años. En Chile, por ejemplo, los índices de hospitalización de menores de 39 años aumentaron en más de 70% en los últimos meses, mientras que en algunas zonas de Estados Unidos hay más personas de entre 20 y 30 años hospitalizadas por COVID-19 que personas de 70. La directora de la OPS, Carice Etienne, explicó que durante gran parte de la pandemia, los hospitales estaban llenos de adultos mayores con COVID-19, muchos de los cuales tenían condiciones preexistentes que los hacían más susceptibles a formas graves de la enfermedad, pero ahora se observan las unidades de cuidados intensivos de la región llenas no solo de pacientes de edad avanzada, sino también de gente más joven. Una de las razones que explica por qué hay más jóvenes afectados en esta última ola tiene que ver sobre todo por la aceleración de la pandemia, que ha provocado un aumento en el número de casos en general y por lo tanto un aumento en el número de jóvenes, sobre todo en la región de las Américas. Pero además, la población joven es la que está actualmente más expuesta al virus y por lo general no ha sido vacunada, en comparación con la población de mayor edad que ya están recibiendo en algunos países alguna dosis de la vacuna anti-COVID, informó Rocío López Fonseca. Y mire, desde el 26 de mayo, el subcomité del Grupo Asesor sobre la Seguridad de las Vacunas de la Organización Mundial de la Salud revisa un informe de una pequeña cantidad de casos de miocarditis notificados en personas vacunadas con los biológicos de ARN mensajero de COVID-19. Este grupo de investigadores informó que en la mayoría de los casos denunciados, las personas se han recuperado. Sin embargo, pidió más datos para evaluar la relación que existe con las vacunas anti-COVID. El 17 de mayo, el Grupo de Trabajo Técnico de Seguridad de Vacunas del Comité Asesor de Prácticas de Inmunización de Estados Unidos concluyó que hay pocos informes de miocarditis hasta la fecha y que estos casos parecen ocurrir predominantemente en adolescentes y adultos jóvenes. Es más común que se presenten en hombres que en mujeres tras la segunda dosis y por lo general 4 días después de recibir el biológico. La mayoría parecen ser casos leves. El subcomité que reporta los hallazgos de la OMC informó que hasta el momento se trata de informes espontáneos, por ello se necesitan estudios más rigurosos. Estados Unidos, Reino Unido e Israel están haciendo un análisis al respecto. Hay también una comunidad que tiene como objetivo promover y mejorar la seguridad de las vacunas, que está desarrollando un borrador de la definición de casos de miocarditis. Cuba se prepara para realizar ensayos clínicos en niños. Cuba se prepara para los ensayos clínicos de Soberana 02 en niños, una vez que sea aprobada, para comenzar en La Habana, con una muestra de 350 adolescentes y niños entre 3 y 18 años de edad.
informó la directora de investigaciones del Instituto Finlay de Vacunas, Dagmar García Rivera. También se iniciará el estudio de la otra vacuna cubana, Abdala, en la población pediátrica. La directora de investigaciones clínicas del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Verena Mucio González, aseguró que la planificación se encuentra en una etapa avanzada y se pretende el diseño del esquema utilizado internacionalmente en este grupo de edad. Por otra parte, sobre los resultados hasta ahora recopilados en los ensayos clínicos de Soberana 02, la directora de investigaciones del instituto dijo que lo esencial es demostrar la seguridad del inyectable y detalló que en el caso de la fase 2 del ensayo clínico no se reportaron eventos adversos graves. También se informó que con el biológico Soberana Plus, enfocado en los convalecientes de COVID-19, se han realizado 2 ensayos clínicos y hasta ahora apenas en un 20% de voluntarios reporta algún evento adverso, pero no de relevancia, informó Rocío López Fonseca. Vamos a África, ahí se encuentra nuestro compañero Pedro Alonso, corresponsal de la agencia EFE. Pedro, escuchamos tu información, adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, ha advertido esta semana de la amenaza de una tercera ola de COVID-19 en África, donde algunos países como Kenia o Sudáfrica ya están inmersos en ella. En las últimas 2 semanas, África registró un aumento del 20% de casos en comparación con la quincena anterior. Así, la pandemia presenta una tendencia ascendente en 14 países y solo en la última semana 8 países experimentaron un ascenso de más del 30% en los contagios. Sudáfrica, epicentro continental de esta crisis sanitaria, vive un incremento sostenido de casos, mientras Uganda tuvo un aumento del 131% la semana pasada. Según la agencia de la ONU, el débil cumplimiento de medidas preventivas y la mayor interacción de la población, así como la llegada del invierno al sur de África, han impulsado el riesgo de resurgimiento de la COVID-19 en muchos países. El aumento de casos coincide con una contracción de los envíos de vacunas al continente, lastrados en las últimas semanas por la grave crisis del coronavirus en la India, país que fabrica gran parte de las dosis que debían llegar a África, pero que ha frenado la exportación del fármaco para atender las necesidades nacionales. Hasta ahora, África, que tiene unos 1.300 millones de habitantes, solo ha recibido 53,5 millones de dosis, de las que se han administrado 38,1 millones en 50 países, según los últimos datos publicados por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de África. Mientras el continente lucha contra la escasez de vacunas, la atención de los pacientes gravemente enfermos de COVID-19 también se encuentra a la zaga respecto a otras partes del mundo. Según una encuesta de la OMS elaborada en mayo pasado en 23 países africanos, la mayoría tiene menos de una cama en la unidad de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Países desarrollados como Alemania, Luxemburgo o Estados Unidos han podido afrontar las oleadas de COVID-19 con más de 25 camas de cuidados intensivos por cada 100.000 habitantes. Hasta la fecha, África ha registrado algo más de 4,8 millones de casos de COVID-19, el 2,9% del total mundial, y más de 131.000 muertes, el 3,7% del total mundial. Reportó desde África Pedro Alonso para el programa Coronavirus, la pandemia. Muchas gracias, Pedro, por esta información muy completo y sobre todo actualizándonos sobre lo que está ocurriendo hoy por hoy en África. Y mire, ahí lamentablemente un fracaso de una vacuna rusa en Eslovaquia. Escuchemos. Mal comienzo de la vacunación con Sputnik V en Eslovaquia. En Bratislava, tan solo 60 personas de entre 18 y 60 años recibieron la vacuna rusa el primer día. Es el segundo país de la Unión Europea, tras Hungría, que utiliza la vacuna rusa, que hasta ahora no ha sido aprobada ni por la Agencia Europea del Medicamento ni por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ahora no ha habido mucho entusiasmo. La semana pasada, en toda Eslovaquia, 5.200 personas se inscribieron para inmunizarse con la vacuna rusa.
Soy de Bratislava, pero tengo muchos amigos en Serbia que ya recibieron la vacuna rusa y todos están bien. Por eso también quiero la Sputnik. El organismo regulador de medicamentos de Eslovaquia se ha negado a recomendar el uso de la vacuna. El gobierno ha enviado algunas dosis a Hungría para realizar pruebas adicionales. Según el Ministerio de Sanidad eslovaco, los lotes superaron las pruebas. Sin embargo, la viceprimera ministra eslovaca se opone al uso de la Sputnik V. Queríamos que los ciudadanos de Eslovaquia se vacunaran solo con vacunas autorizadas por la Agencia Europea del Medicamento por cuestiones de seguridad y eficacia de la vacuna. Y esto también es importante para los preparativos de los viajes. No todos los países darán por buena la vacuna Sputnik para viajar. A pesar del malestar en el gobierno de coalición cuatripartito eslovaco, hay dos razones principales para utilizar las dosis de Sputnik que se entregaron en marzo. Han descubierto que la primera mitad de esas 200.000 dosis que están en Eslovaquia van a caducar este mes. La segunda razón por la que Eslovaquia administra y distribuye la vacuna Sputnik V se debe al hecho de que una parte importante de la gente de más edad supuestamente solo querría vacunarse con la Sputnik V. El gobierno eslovaco espera que unas 80.000 personas se vacunen con Sputnik V. El tiempo dirá si se apuntan suficientes personas en las próximas semanas antes de que se alcance la fecha de caducidad de los lotes de Sputnik en Eslovaquia. Bueno, pues ahí la información que nos llega precisamente sobre esta vacuna, la Sputnik, que como usted sabe se está utilizando en varios países. Lamentablemente, como decía este informe, parece ser que no tuvo mucho éxito en Eslovaquia. Nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces.